estamos hablando de una de las parábolas más interesantes que existen. ¿Cuál es? El buen sembrador, ¿sí o no? El sembrador, vale. Bueno, entonces estábamos viéndola, comparando la parábola con el libro de ¿quién? De Matillano, ¿sí o no? De Mateo, ¿vale? Entonces alguien que me abre, tengan Mateo para que vaya mirando pormenores que en el libro de Gilel no se encuentran. Damos las gracias al Creador por este hermoso chaval, ¿sí o no? Bien. Dice 8:10, y él dijo, y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por lo tanto, todas las parábolas de Yeshua Mashiach son codificadas, todas están encriptadas, no son fáciles de abrir. Aún hay unas que están cerradas. Le pedimos al Creador que nos las muestre cada día más, porque la forma como nos enseñaron a nosotros pues fueron cuentos de Mafalda o cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Pero no hechas como el gran Mashiach. Y es muy normal que los judíos ortodoxos se burlen de las parábolas de Yeshua porque piensan que son cuentitos para colorear. No, son súper profundos. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de ¿quién? De Elohim. Entonces yo pregunté alguna vez, si en ese entonces no existía el Nuevo Testamento, ¿a cuál palabra se refiere? El Tanaj. ¿Cómo? Al Tanaj. ¿Sí o no? Ahí no se refiere al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no existía. Entonces dice que la palabra, ¿sí o no? La palabra para empezar no existía en el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, entonces era el Tanaj. Cuando Yeshua está colocando esta palabra se refiere exclusivamente al Tanaj. Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento obliga a no tenga un poder espiritual, pero Yeshua predicó basado en el Tanaj. Pablo es nuestro rabí, ¿cierto? Pablo es nuestro maestro terrenal, llamémoslo así, el que nos enseña, nos desglosa algunas cosas. Siempre he dicho que, por ejemplo, al libro de Hebreos le falta un pedazo, y ese pedazo lo tiene el Vaticano allá guardado, y ese pedazo es esencial para nosotros y nos lo quitaron. Por eso el libro de Hebreos, ¿cómo comienza? Dios habiendo hablado de muchas formas y de otras maneras. Eso no es Pablo nunca introdujo un libro así, falta un pedazote. ¿Quién se lo habrá llevado? No sabemos. Pablo dice también en las otras cartas, ¿dónde están? No están. ¿Qué cree que puede estar en esos libros? Toda nuestra cultura. Pues, no, perdóname, un término callejero, se lo puedo jurar, ahí está toda nuestra cultura. Y está metida allá. Porque ellos sabiendo que quitando eso, nos quitaban ¿qué cosa? El pulmón, nos quitaban la esencia, la cultura de ser israelitas. Y como necesitaban quitar ese término israelita y meter el término iglesia, quitaron todo eso. Entonces nos toca recurrir a lo que uno aruñe, a lo que uno observe, a lo que haya en el judaísmo, a lo que uno pueda por ahí captar para captar nuestra cultura, para traerla de nuevo. Dice, esta pues es la palabra, la semilla es la palabra de Elohim. Y los de junto al camino son los que oyen. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene Hasatán y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben, ¿qué cosa? La palabra. ¿Y cómo la reciben? Con gozo. O sea, es una clientela que es muy ¿qué? ¿Se acuerdan que les dije? Muy ¿qué? Emocional. Es muy emocional. Sí, hermano, y tal, y dile a que está al lado, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, ¿sí o no? Repítele al oído, ¿sí o no? Digo que es muy parecido al chicle, hay mucha vuelta, hay mucho movimiento, pero el sabor se va rápido, sí, hay mucho movimiento. Entonces hay mucha escenografía y el pastor sale prácticamente entre humo, sale como Michael Jackson entre una escalera automática, entonces todo eso llena porque eso es un show. Entonces estos manes, ¿qué son? Emocionales, ¿sí?
Son emocionales. ¿Y qué es el emocional? ¿Qué es generalmente el creyente emocional? Solo por un momentico y te aprendiste. ¿Sí o no? ¿Qué más es el emocional? ¿El emocional qué busca? Para empezar. Bueno, listo. ¿Qué más busca el emocional? Algo momentáneo, ¿no? Una emoción momentánea, ¿no? Un contentillo. Un Eso. contentillo, algo que llene su cosa momentánea. Como que lo subo un momento y... Ya Que después, tengas full adrenalina, ¿sí o no? Como en un concierto. ¿Sí o no? Y el concierto le vendes el sí se lo llevaste para la casa y ya también la canción pasa de moda porque apareció otro man, entonces el sí que usted compró ya, a no ser que sea un clásico, usted ya no, ya pasamos a otro nivel, ¿sí me entiende? Entonces el man sigue buscando, el man busca y busca y busca y busca emoción, busca más show, busca más adrenalina, más luces, más movimiento, y ahí se queda. La parábola dice que un man así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la palabra en ellos? ¿Qué pasa con esto en ellos? ¿Qué pasa? Dice, el de junto al camino, No, el 13. dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gusto. con gozo. Pero estos, ¿qué cosa? No tienen ¿qué? Raíces. Raíces. Usted dice no tiene raíz en sí, dice Mateo. No tiene que hablar. No tiene raíz en sí, es que yo lo estoy leyendo Mateo. Léelo lo que dice Mateo. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vale, entonces, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, dice, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se aparta. Es decir, para que a mí la prueba no me aparte, la escritura tiene que haber cogido una raíz. ¿Sí? Tiene que haber caído en una raíz, un fundamento, no tiene raíces. Por eso a mí siempre me gusta cuando tengo en el grupo, siempre me gusta, ¿cuál? Que aprendamos las doctrinas básicas, porque esas son las raíces, esas son las bases, eso es lo que dice Shaul. Dice, dejando ya aparte la doctrina, los fundamentos de la doctrina, o sea, la base. Si nosotros no tenemos bases, cuando venga la tribulación, cuando venga la aflicción, cuando venga, como dice, cuando venga la tempestad y mi casa está edificada sobre la arena, entonces ¿qué ocurre? Se va, porque no tiene fundamento, ¿vale? La palabra es la que lo hace volver, y de acuerdo al simiente de la palabra, si usted se aparta, más pronto o más tarde se demorará su llegada de nuevo. ¿Sí me eso haciendo entender? Sí. Si uno se aparta en algún momento, en algún instante de la vida, usted va a volver más pronto si esa raíz fue bien profunda. Y usted se va a demorar un poquitico más en volver si no hubo raíz. Se va a demorar y se demora un poquito más. Voy. Lo de la que cayó entre espinos, miren algo interesante. La que cayó entre espinos, no, ¿qué dice Mateo sobre espinos? El que fue sembrado entre espinos. Sí. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, la que cayó entre espinos. O sea, de todas maneras, ya habían espinos. ¿Sí o no? Ya habían espinos. No dice que cuando ella cayó nacieron unos espinos y la ahogó. No, dice que la que cayó entre espinos, o sea que ya habían espinos. La que cayó entre espinos. ¿Qué ocurrió? Estos son los que oyen, pero yéndose, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, que creo que esta es la mayor enfermedad que tenemos hoy en día todos, y es el afán. ¿Sí o no? Creo que es fundamental el afán a que nos lleva, el acelera que nos llevan es tenaz, en todos los ámbitos. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Y qué más?
y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? Y no llevan fruto. Miren que no es que ella se haya muerto. ¿Qué es lo que ocurre con ella? ¿Qué dice Matilla? El que fue sembrado entre espinos, Sí. este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Y se hace qué? Infructuosa. ¿Qué dice esa traducción? Dice, la semilla que cayó entre zarzas son los que la escuchan, pero luego se ahogan en las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a la madurez. Está interesante. Vuelvo a leer un poquito más duro y más despacio. La semilla que cayó entre zarzas son los que la escuchan, pero luego se ahogan en las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a la madurez. No llegan a la madurez. Miren que no dice que esa semilla se murió. ¿Qué ocurrió con eso? Con ese tipo de semilla. No dio qué? Fruto. Y el fruto que se esperaba. ¿Por qué? Por afán y riquezas y placeres. Por los tres actos. Dice: mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y cómo? Y dan fruto. ¿Cómo dan fruto? Perseverancia. Ahí dice constancia. Lee el 15, esa que esa es más, esa es la misma. Pues el que fue sembrado en La misma de. Igualito. No importa. Con plurales. Y la que cayó en la tierra, buenas son los que escuchan la palabra, Sí. con corazón bueno y generoso, la conservan y por su constancia dan fruto. Por su constancia dan fruto. ¿En cuál de esos 5 topes se puede meter uno? Bueno, no viendo así este cuento, yo creo que entre el 14 y el 15, ¿sí o no? Que somos muy acosados por los afanes. Eso sí, no hay que hacer. La misma sociedad ha implementado eso y Misraim paga ese precio. Nosotros pagamos ese precio por estar en el exilio. Si usted, y no, y le damos gracias al Creador que estamos en un país donde podemos cargar una Biblia. ¿Se imagina un país donde no pudiéramos? Uy, pesado. Le damos gracias al Creador que estamos aquí. No sé si hay países así, China, menos que China comunista, Corea del Norte y esos países, cargar una Biblia, eso es un delito. Lo matan. O vayan a Afganistán, o en Irak, en todos países que son meramente musulmanes, tener un libro de estos. Damos gracias al Creador que aquí tenemos la posibilidad, por lo tanto nosotros no tenemos excusa. Así de sencillo. Nosotros tenemos todos los medios, Biblias, diccionarios, bibliotecas, el internet es libre. Aquí no hacen como en Venezuela que cierran ciertos canales para que usted no observe. No, aquí todo lo que quiera usted lo podemos observar. O sea, con mucho más, ¿cómo era eso? Libertad podemos vivir nuestra muna y mucho más acceso y mucha más accesibilidad. O sea, aquí no hay disculpa. La única disculpa, ¿cuál es? El afán. ¿Sí o no? La cultura. ¿No? Bueno, ¿en cuál colocaríamos la pereza de los 4? ¿En el segundo? ¿No le colocarían ustedes la pereza? ¿En cuál de los 4? Primero o segundo. ¿Estoy en el segundo? Primero o segundo. Es que el primero me quemó. Bueno, yo diría también como con el de ese, ¿no? Que la pereza puede ser un placer, Sí. ¿cierto? El ocio, ¿no? Eso lo dice Jeremías. Ezequiel. El exceso de ocio destruyó Sodoma y Gomorra. Sí. Y por exceso de Sí, ganancias plata, ocio y tiempo libre. y tiempo libre. Más la que cayó en buena tierra son los que de corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sigamos, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone ¿en dónde?
en un candelero. ¿Para qué? Para que los que entren vean la luz. Que es lo que yo digo, ¿sí o no? Nosotros no podemos ser... ¿Quién era que decía eso? Me estoy acordando de un predicador. Decía, usted no puede ser un creyente 007, ¿era que decía? O sea, un encubierto. Nadie sabe que usted es creyente. En la familia nadie se entera de que uno es creyente. ¿Sí? Es lo que, más o menos la parábola hablar de eso. Dice, nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Sigo, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de ¿quién? De la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen ¿qué? La palabra de Elohim y la hacen. Bueno, vamos a ir despacio porque esta palabra sí que tiene algo ancho, ¿no? Porque ella dice, no, es que despreciaba a su familia. No, esa nombre le es tan católico. ¿Sí? Uy, Señor bendito. Decirle que María tuvo hijos, Ah, otros hijos, ya, ya, ay, ya. Señor bendito. ¿Sí? Pues ahí tiene como para... Dice, vuelvo y repito. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y quién y mis hermanos son los que oyen que la palabra de mí y la hacen, y la hacen, y la hacen. ¿Está despreciándole a su familia? ¿Qué está enseñándoles? ¿Por qué comparó la audiencia con la madre y los hermanos? Porque ahí lo que está haciendo es una comparación. O sea, tiene una audiencia aquí, si uno golpea y dice, ahí está su mamá, ahí está su papá, y dicen, mi mamá y mi papá son los que escuchan la palabra de Elohim. ¿Por qué compara a la audiencia con la mamá y los hermanos? Les escucho. Léelo en Mateo, que se dice Mateo 12. ¿Cómo? Mateo 12. 12:45. Sí, están, es que acá están después y acá están antes. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué quedó más claro? Sí, vuelve a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre. ¿Por qué hace la comparación de la audiencia con la mamá y sus hermanos? Digo, he aquí, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Pues como para decir, no sé, supongamos las que eran más señoras,
Esos eran como su mamá, los otros como hermanos, porque ahí dice hermano, hermana y madre. Entonces yo lo tomo por ese lado, ¿no? Como de pronto que en la audiencia habían diferentes tipos de personas de diferentes edades. Entonces puedo tomarlo de esa manera. Ya. ¿Por qué crees, Jenny, que hace la comparación? Pues yo había entendido como dándole importancia a las personas que están escuchando la palabra, dándoles también como un acercamiento, pues No hay un acercamiento, o sea, un son valor, parte de la familia. valorándolos, valorando más. Don Nelson no tiene que ver con que les Yo digo que primero que todo se supone que siendo ella la mamá o los hermanos deberían estar ahí entre el público, ¿no? Entonces hace como una eso, si ellos no están aquí, pero hay otra gente que sí está como preocupados por estudiar algo, pues ellos son verdaderamente los que hacen parte como del núcleo cercano, ¿no? Ya. ¿Tú qué opinas? Yo no le veo nada raro, o sea, no le veo nada de malo a la respuesta. O sea, yo creo que él respondió eso simplemente para que los demás, de pronto ya había en ese momento gente que estaba pues endiosando a María. Pues yo lo veo así, porque es muy raro también que él responda como de esa forma. ¿Quién es mi madre? Como cuando lo dijo ahí en el madero, ¿no? que le dijo ahí, está mi madre, ¿no? Es que es mis hermanos. Ah, madre, y ahí tu hijo. Sí. Ya, dijo a Juan, ¿sí o no? ¿Y por qué le dijo eso a Juan? Bueno, eso es largo. Listo, pero yo veo algo más, que Mashiach se está aprendiendo como algo más. Que está más allá de una madre y un padre. Sí, como que eso no es... Que él no está ligado a ese ámbito familiar, porque él es más, él está por encima de la familia, pues familia terrenal, o sea, Sí, exacto. ¿cierto? O sea, no, le está diciendo de aquí mi madre y mis hijos, mis hermanos, Porque mi están abuela, mi aquí tía, todo el mundo. escuchando y- Sí, o sea, está poniéndose por encima de que, no es que tampoco esté vaciando a María, no. Le están dando- De los demás. Sí, esa no es una connotación a que él está por encima de mamá, de hijos, de hermanos, tíos, abuelos, primos, todo. Él está por encima de... Sí, no es una vaciada que le esté pegando, porque alguna vez escuché esa predicación. Ya, algún pastor tratando de decir, no, que él vació a María en tal parte, a María, en tal parte. Entonces sí, Pues es la de Romanos 8:29. ¿qué dice? Que porque los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea primogénito entre muchos hermanos. Por eso digo yo, Cristo está con sus hermanos porque pues Él sabe que está con los que son parte Y de su arriba más. pueblo. Y pues la mamá pues ahí sí. Y eso tiene interesante, por esto, Jacob, y para terminar, Jacob y Esaú eran hermanos. Pues de sangre sí. Por predestinación, ¿no? Por sangre, Sí, pero por genéticamente, ¿sí o no? predestinación, Sí. Pero por elección, No, no. ¿Tiene que ver algo de Esaú con Jacob? nada. Nada. ¿Es la misma mamá? Sí. ¿El mismo papá? ¿La misma barriga? Sí. Pues, obvio. ¿Para qué se...? ¿Quién Bueno, sabe si dos bolsas se paran? ahora miren esto. No por el hecho, o sea, no por el hecho que sean el mismo papá, el mismo mamá, el mismo vientre y todo, tienen elección, ¿sí o no? Porque eligió a Jacob, aborreció a Esaú. ¿Podría yo llamar a Esaú hermano? O sea, por sangre es hermano de hermano de nosotros. Pues yo le pregunto, ¿yo podría llamar a Esaú hermano? Porque legalmente ante un juez, él es mi hermano. Ujú. ¿Pero es mi hermano? Pues es del hermano carnal, pero no espiritual. ¿Yo le podría decir a Esaú hermano? Yo, siendo parte del pueblo de Israel. Ismael también tiene cosas de nosotros. Por eso, Los pero, árabes. pero los Los árabes no son mis musulmanes, hermanos. Yo no soy hermano sí, musulmán. son hermanastros. Porque tienen un papá, Abraham. Sí, pero yo no. Yo O le sea, puedo decir tengo tío un padre hermanastro. Abraham, no.
¿Qué hubo? No, tú me Entonces, escuchas. no, eso es para desglosar algo, que el hecho que yo sea mi papá y mi mamá, ¿cierto? En este caso que es profundo, Jacob y Esaú no es mi hermano. Porque antes que los ¿Por palestinos qué? son mis hermanos, jamás en la vida. Entonces vamos, Ismael es mi medio hermano, Claro, claro. tampoco. O sea, Esaú no puede ser mi hermano. Y nací, y sí, puede ser mi papá y mi mamá en la misma. Pero no. llegará el momento en que sí. Sí. Sí, ¿qué cosa? ¿Que Esaú sea nuestro hermano? Sí, que pues volverán sus ojos al Eterno, Mm. algunos, no todos, no, pero Entonces no eran solo. No, Esaú fue aborrecido. sí. No hay nada que hacer. O sea, Esaú ya sale del cuento. Pero sí, bueno, ¿Esaú y su descendencia o solo Esaú? Sí, por ejemplo, pueden haber, digamos así, en Afganistán, alguien que tenga madre y padre que son árabes, los que son islámicos, y que ese señor sea creyente. ¿Puede darse? Sí. Sí. Sí, Creo que eso no es por familia. Eso no es de cuestión de sangre o de nada de eso es cuestión Seríamos de... aquí Porque- todos católicos. Porque Sí, ahí, exacto. ahí hablamos de Esaú y de Ismael. Porque ya... Sí, después estoy diciendo, estoy poniendo el parangón. Entonces, esa vez dijimos que, por ejemplo, puede ocurrir eso, que sus padres son islámicos y él puede salir creyente. Y ojo con eso, que un hijo de nosotros pueda terminar islámico. ¿Sí o no? Aquí. Sería terrible. Sí, y entonces puede ser, bueno, al ocurrir eso, que entre dos, por ejemplo, en Afganistán, dos islámicos den y uno de esos sea creyente, puede ser, sí, pero hay algo que lo confunda por dentro. ¿Qué cosa? Que de todas maneras él tiene que. ¿Cómo? No, otra cosa. No, otra cosa. Que él por obligación en su ADN, en sus cromosomas, tiene que tener ¿qué? Sangre, bebé. ¿Sangre de quién? De nuestros patriarcas. ¿De quién? de Saúl. No, de Abraham. de Abraham. De Abraham. Por obligación. Por obligación. Sí, claro. ¿Sí? Eso es, no se puede, no De se puede pronto porque se llamar eso. mezcló con la estirpe de Saúl. Sí, ahora, lo que pasa es que eso lo hacemos alegóricamente. Y ese cuadro creo que lo dice esa vez. Jacob y Esaú. ¿Sí o no? Por la línea de Jacob están las 12 tribus. ¿Sí o no? Por este lado no hay nada. Pero muchos de ellos pudieron haber sido por aquí abajo O sea, mezclado. mezclados con Esaú, con simiente de Esaú. Sí, sí o Pero no. sí, pero sí, o sea, la parte de sí. Por ahí. Pero su raíz donde estuvo fundamentada. Acá. No aquí. ¿Sí o no? Porque no resultamos diciendo que Esaú también es de la promesa y no. La promesa es por este lado. En tu simiente serán benditas las naciones. Y ya había nacido Ismael, tu hijo, tu único. Y quiero, Isaac. No Ismael. ¿Sí? No Ismael, es Isaac. Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus. Y estos por aquí de pronto cogieron por otro camino, chan, y aquí hay. Pero en este punto, él por obligación, el que por aquí tiene que tener sangre de Abraham. Y fuera de eso, ¿qué cosa? De alguna de las 12 tribus. Y en esta está cimentada, ¿qué cosa? La promesa, no en Esaú. Lo va a salvar por este lado, pero no lo va a salvar por ser por este lado. ¿Sí está claro? Porque, o sea, no es que porque nací en una casa de pastores voy a ser creyente. No, vuelvo y repito. Ustedes de pronto en sus hijos, cuando sean grandecitos, cuando tengan ya sus hijos, su hijo puede salir musulmán o ateo. No lo sabemos. O sea, no le garantiza, así usted lo circuncide, que ahí es donde vamos el tema que estamos tocando, así lo circuncide al 8º día, no lo hace que el chino sea creyente. Ese es el error de la circuncisión. Cree que porque usted le cortó el prepucio, el man va a ser un rabino. No, puede ser un ateo. O puede ser un cualquiera.
Eso no le garantiza absolutamente nada. No es que está ahí en el pacto. ¿Cómo hice yo como ser humano para meter a otro en un pacto? Eso sí, lógico, sería muy bacano. Yo salvaría a toda la humanidad. Circuncídense en todos. ¿Y los islámicos no se circuncidan? También. Nosotras nos perdemos entonces. Es que, sí, es por Abraham. Entonces los islámicos también, ellos se circuncidan. ¿Quiénes son nuestros padres y quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre y quién es mi madre, cierto? Dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y cosa y la hacen, ¿no? Y la hacen. Para ese entonces les ha dicho que la palabra no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Para ese entonces existía solamente el Tanakh. Entonces dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y la hacen. 2:22. Entonces un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, ¿qué cosa? Él se durmió. Y desencadenó una tempestad de viento en el lago. Vamos a leerlo ahorita, sobre todo en Matillau, Mateo. Tú lo buscas en Mateo, no hace favor. Mateo 8, 23, 27. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra emuná? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a repetirlo nuevamente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, creo que en otro lado dice mar, en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo ¿qué? Bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra emuná? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Lee, Mateo. ¿Qué versículo? Desde el 23. Léelo, sí, por favor. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sí, bueno, ¿por qué les dice que son hombres de poca fe? Dice, bueno, les digo, ¿dónde está vuestra emuná? En el Pasuk 25 de Lucas 9:25. Pero mientras navegaban, vuelvo y repito, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento del lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Hay unos pasajes donde él dice, grande es tu fe. Pues ni aún en Jerusalén, creo que dice, aún en Israel he encontrado tan grande fe. Entonces, aquí no nos pregunta si es grande o pequeña la fe, sino dice, ¿dónde está vuestra fe? Ahí Matillajo, ¿qué les dice él? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis? Ahí les dice que son hombres de poca fe. Y al otro les dice, bueno, al otro lado del escritor dice, ¿dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ¿dónde nace? ¿Dónde está lo de ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué les hace esa pregunta? Ellos estaban como en la obligación de parar los vientos también. A mí no me pusieron a orar por unas tormentas. Me ponían a orar cada rato para que los cielos se abrieran. No, serio, salí a una terraza. Yo salí en terraza. De terraza Italia, el padre aleja las nubes y toda esa vaina. Sí. Yo me hice. Llovía más duro. En la nube llovía más duro. Me cayó un rayo. Entonces decía, ¿dónde está vuestra fe? En un lado le decía, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cierto? Y el otro le dice, ¿cómo es? En Marcos dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Sí. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí o no? Emuná. Entonces, ¿cuál es el sentido? Los tipos tenían que pararse de la barca y reprender los vientos. Hacer lo que él hizo. Dice que él iba dormido. Yo pongo en tela de comillas esa palabra dormido. Yo más bien le digo como recostado o reposado. Porque si una barca, nada más por aquí, no que... Agua de todo. ¿Cómo? Agua de todo. Agua de Tota o en plenas carrozas que salen de Santa Marta, de Playa Blanca, al otro lado. Esa vaina uno no queda a dormir. Eso se mueve feo. Y él dice que él está durmiendo. O sea, yo no sé si el verbo usar dormir sea dormir. Yo digo más bien que él iba a reposando o algo así por el estilo. También dice nunca besar. Sí, todos dicen durmiendo. Todos dicen durmiendo, pero a mí me cuesta decir porque, o a no ser que Jesús haya tenido un sueño pues muy profundo. Lo estoy haciendo dormir. Pero eso lo hace como, o sea, digamos que la palabra dormir lo haría como más ¿Trágico? más extremo Para los tipos, claro. sí, puede ser. Como a ver cómo iban a responder, ¿no? Cómo Sí. iban a la reacción. Sí, eso me acordó mucho de Jonás. Que Jonás dice que se fue para abajo, ¿sí o no? Y él iba como relajado abajo porque los tipos arriba estaban orando a sus dioses. Y el tipo iba abajo como recostado, ¿sí o no? Bueno, y eso pues lo veo como en esa forma, aunque pues estaba con el subconsciente mirando a ver qué pasaba, ¿sí o no? A ver qué hacían los tipos. Y ninguno de ellos se paró a orar primero, ¿sí o no? O sea, ¿qué hubiera hecho yo? Y entonces dice, volvemos a Pasú, que dormían. Y él les pregunta, hombres de poca fe, a otros les dice, ¿por qué? ¿Qué es? ¿La otra? Porque están amedrentados. Porque están amedrentados. Sí, porque están amedrentados. ¿Y dónde creen que está la clave de mantener la fe? Mire que está haciendo un parangón en la parte de arriba donde dice que ¿quiénes son mis hermanos? O sea, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Son los que oyen la palabra y la hacen, ¿sí o no? Son los que oyen la palabra y la hacen. En la parte de abajo, ¿qué les dice él? Aconteció un día que entró en una barca con sus talmidín y les dijo, ¿qué cosa? Pasemos al otro lado. Repitamos. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Es decir, Marcos dice aquel día cuando llegó la noche. sí, Aquí pone la cena en la noche. Sí. le pone más, como dice Wendy, pues, le pone más como más Drama. drama a la vaina. A lo mejor
¿Sí? ¿Qué dice Marcos? Léelo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaron. ¿Qué fue lo que les dijo él? Pasemos al otro lado. En todos los pasajes creo que dice lo Pasemos mismo. al otro lado. Pasemos al otro lado. Sí. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿qué nos está dando a mí el pasaje? ¿Que él tenía control sobre las cuestiones climáticas? ¿Podía tenerlo? ¿Qué creen? Claro, ¿sí o no? Dice que todo fue hecho por medio de él y para él. Dice que a él se le dio toda autoridad. ¿Sí? Él dice después, toda potestad me ha sido dada ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, sean principados, sean tronos, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él, y para él. Por eso él tiene ese dominio. ¿Sí? Él es Mashiach, ¿cierto? Él es Yeshua, él es la luz, él es el cuarto día. Por medio, él es si le sacaran el caparazón, el cajón en el que lo metieron, él sería el verbo, él es el verbo divino, ¿cierto? La ortodoxia reconocen que Mashiach es el Mashiach que ellos esperan, también va a pronunciarse como el verbo divino, el verbo Bayomer. ¿Y Yeshua tiene posibilidad de hacer eso? Sí. ¿Camina sobre las aguas? Sí. ¿Por qué? Porque él es precisamente, está por encima de la naturaleza. Él es el creador, por el medio por el cual se creó la naturaleza. ¿Sí? Por lo tanto, podía hacer ese tipo de desafíos. Yo no estoy diciendo tampoco que en algún paso haya dicho que él haya volado, ¿no? Porque a mí me dijo, pero él volaba. Le dije, no, pues no he leído ninguna parte que él volaba. Dice que voló, que lo llevaron los ángeles, ¿en dónde? Cuando fue arrebatado, ¿sí o no? En la fiesta de Chabot. Sí, que él se fue. Dice, así como ustedes lo vieron, él también, así como se fue, así como lo vieron que se fue, así también ¿qué? Así también vendrá. Listo. Entonces él tiene cierto poder sobre los medios climáticos. Él, ¿sí o no? Sobre medios climáticos. Y quiero hacer una pregunta. Cuando usted está en una oración, en algún momento difícil, en algún momento complicado, ¿cuál es el texto, el pasuk o la parábola de la que más se acuerdan de Yeshua? Bueno, yo sé que pueden acordarse de muchos pasajes de la Torá, del Tanakh, etcétera, pero de Yeshua especialmente. Que digan, cuando yo estoy en un momento difícil, complicado, ese momento, dice que estaban como los tipos angustiados. Le damos la parte emocional del relato. Hay unos que estaban angustiados, otros ¿cómo estaban? Amedrentados. Atemorizados, dice Lucas. Entonces, vamos haciendo una lista. Atemorizado, amedrentado. ¿Cómo más? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Entonces, él se levanta y calma la tempestad y hubiera podido acostarse. ¿Sí o no? Yo vi acá digamos así, el diluvio, ¿sí o no? Las olas se calmaron, los vientos se calmaron y voy y me acuesto. Pero el ¿qué les dice? Aquí dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y la otra cuál es? ¿Por qué teméis, hombres de poca emuná?
les amedrentó. ¿Sí o no? ¿Dónde está vuestra fe? Vuelvo y les pregunto, ¿cuál es la parábola, el pasuk? Bueno, cuando están por un momento difícil, ¿cuál es la parábola que más se acuerda? Yo, por ejemplo, me acuerdo rápidamente de uno que me llena mucho ánimo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pues eso no es una parábola. Un dicho. Ah. Yo en esta sí, cuando estaba así en crisis, me dio el de Barinocho. Listo, vale. Pero digo en el sentido de Yeshua, de los dichos de Yeshua, ¿cuáles se acuerdan? Por ejemplo, yo me acuerdo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de que siempre me llama la atención, en mi caso también, es la mujer, dice, a unos perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Sí o no? Que digo que es de los dichos de él que son más profundos. ¿Cuál es el dicho que él entabla aquí? Que está encerrado ahí. Ahí hay un dicho. ¿Cuál? ¿Hombre de poca fe? No. ¿Cuál? Y dice, hombres de poca fe. Y se para. Y yo no lo veo que él diga, listo, se hizo el gran bonanza y se hizo el milagro y tal. No. Lo primero que le dice, hombres de poca fe. Por eso le pregunto, ¿por qué les dice hombres de poca fe? ¿Acaso ellos tenían que también parar el viento y parar las olas y la vaina? ¿Ellos estaban en la obligación de hacer eso? ¿O en qué obligación, entre comillas, estaban ellos? ¿En qué obligación? Sí, o sea, ¿qué cree que, por qué Yeshua los va a hacer? Bueno, dice, bueno, hombres de poca fe. ¿Cuál hubiera sido la posición? Metámonos entonces nosotros en la barca. En la barca nos metemos todos aquí. Sí. Y dice, cogiendo una de las barcas que estaban en la orilla, dijo, pasemos al otro lado, se entraron en la barca, ¿sí o no? Van a mitad y empieza la gran tormenta y yo veo que el Mashiach está ahí acostado durmiendo y esta vaina se nos está metiendo el agua, ¿sí o no? Bueno, por algo lo llamaron, ¿no? Por algo le dijeron, maestro, perecemos, ¿sí o no? Maestro, perecemos. Y él se para, reprende las olas, ¿sí o no? Y dice, hombres de poca fe. Bueno, sintió eso, el amedrentamiento. Los sentimientos que hemos visto ahí marcados, amedrentamiento, susto, miedo, ¿qué más? Por eso les decía yo especialmente los dichos de Yeshua. ¿Sabe dónde está la palabra clara? Es sencillo. Hombres de poca fe. No. Ahí está. Pasemos al otro lado. O sea, ya sabía que iban a llegar. Correcto. ¿Me estás a entender? Él me acaba de decir qué cosa. Pasemos al otro lado. Tembló, relampagueó, se metió el agua en la barca. ¿Él qué les dijo de antes? Pasemos al otro lado. Él no dijo pasaremos al otro lado. A ver si llegamos. Miremos a ver si llegamos. No, dijo pasemos al otro lado. Pero él sabía que iba a pasar, pero... Correcto. Pero yo, ¿por qué no confío en lo que él dijo? Sí, exacto. Esa era la tarea. Por eso se paró y lo vació. Y no, me hubiera vaciado también a mí. Yo desde un principio digo, si el hombre dijo eso, eso es. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo? Digo, pasemos al otro lado. Por eso les preguntaba que cuando estamos en momentos difíciles, bueno, regulares o males, ¿qué nos acordamos de los dichos de Yeshua? Los dichos de Yeshua tienen muchos grados de muná. ¿Sí? Grados de muná. Dice, y arriba dijo, en el pasuk anterior dijo, mi madre y mis hermanos son los que ¿qué? Oyen. ¿Sí o no? Y hacen. Oyen. ¿Lo escucharon al hombre? No. ¿Yo lo hubiera escuchado? Tampoco. Eso nos llama a meditar que lo que él decía en ese momento, que si dijo, pasemos al otro lado, es porque pasemos al otro lado. Por eso los vació. No los vació porque tuvieran que parar las olas y la vaina. No, por eso él estaba relajado. Digo, así se mete el agua hasta el cuello. Vamos a pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Pero nosotros no crea. Sí, no, porque utilizó la palabra pasemos, plural. Sí, pero con ellos
también de ellos, entonces ellos no lo iban a creer como lo creía él. Como lo dijo él. Él ya lo estipuló. Pasemos al otro lado. O sea, ok. Cuando hay pasajes, sobre todo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, donde él dice, yo también os digo, yo también no, dice, yo os digo, yo os digo, está diciendo que lo otro ya no tiene relevancia. Y ese yo os digo queda estipulado por encima de cualquier escuela. Pero yo os digo, ¿cierto? Pero yo os digo. Oíste que fue dicho, habéis oído, ¿cierto? O en vuestra ley está escrito. Él dice eso, quiere decir que lo que él está diciendo tiene alto grado de emuná. Por ejemplo, si te colocan, más yo os digo, ¿sí o no? Tú oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, si te golpean en una mejilla, ¿qué cosa? Pon la otra. Eso quiere decir que la anterior interpretación queda sepultadita. Sigamos. La que viene es interesantísima. ¿Quedó claro eso, cierto? Pasemos al otro lado. Vale. Qué pena. Lucas 8:26. Los dichos de Yeshua nos puede elevar la emuná. Claro. Y con todo respeto en la forma en que los cubríamos aquí, creo que nos debe dar un mayorcito grado de emuná, porque aquí los miramos un poquito más profundamente, lo que él dice. Sí. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en ¿dónde? En los sepulcros, en el cementerio. Hay personas que consultan mucho los cementerios, ¿no? Les gusta eso, les gusta la velita, les gusta la agüita. Bueno, yo no sé hasta qué punto sea malo ir a un cementerio, yo no lo considero así. Yo digo que un cementerio iría, por ejemplo, a limpiar un lugar físico, una lápida, ¿cierto? Yo entiendo que el de ahí ya está foqueado, ¿sí? Tocar la lápida se hace ridículo. Pero decía que por decir mi mamá, que lo cuidara uno, que lo guardara, lo protegiera, ¿no? Ya. Sí. Ahí el judaísmo jasídico van y visitan a los muertos. Sí, cada año. Ahora, Y yo por eso piedrita. puedo ir hoy a un cementerio, pregunto. Pues, que deba es otra cosa. Que si a mí me preguntaran, Yo creo que sí. si yo soy creyente hoy, ¿cierto? A esta hora. Pero y para hay- eso hay unas leyes, ¿no? Perdón. Para eso hay unas leyes, ¿no? Si no va a ir a un sitio. Vale, listo. Ni siquiera leyes, hay un libro. Sí. Hay un libro con un compendio completo de No, cómo pero- sepultar y de cómo visitar el Pero Cáliz. acá está hablando de los mandamientos de la Torá. Sí, listo. Entonces, ¿cómo debería o yo podría ir hoy a un cementerio? Si por alguna razón, en alguno de estos ciertos días, ¿cierto? En cualquier momento social, y me pidieran el favor, aquellas personas que no son creyentes, ¿sí? Qué entrado. Para poder entender, ¿no? Salirnos del contexto, para salirnos del contexto. Es decir, si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿ustedes visitan los muertos, sí o no? ¿Usted qué diría? Bueno, usted me va a decir, obviamente, la palabra visita, pero no, porque no va a visitar a un muerto. ¿Usted va a un cementerio y a qué va? ¿Qué me contestaría? Verdad. Entonces me dice, oigan, venga, ustedes que estudian la Biblia y ese cuento, ¿qué hace uno? ¿Puede visitar o no puede visitar a un sarcófago, una lápida? ¿Sí? ¿Qué puede hacer eso? ¿Ustedes qué le contestarían? Pues dice que hasta los todavía no pueden. Bueno, visitar. ¿Y de ahí para adelante? Se puede visitar, pero toca hacer un misbeh. Se puede visitar, pero toca hacerlo mismo. Esto dice Camilo, ¿no? Juan Pablo dice octavo día. Pues No, es que depende de la visita, porque si no piensa que uno va ahí, la persona está ahí y le habla y le llora, pues ya es como otro.
Sí, exacto. otro paseo, pero si no va a limpiar una lápida, pues a mantenerla también arreglada, bien. Bueno, Yo no le veo problema que no vaya. Sí. Si debe tomar algunas reglas para... Al fin y al cabo tiene que ir porque cuando lo saquen de allá, y Va. si quiere alguien allá. sí, como algo legal hay que ir. O sea, legalmente hay que ir aquí en Colombia por lo menos. Para la Si no lo cremación. botan, ¿Cómo? si no lo sacan Si y no lo botan. entierran uno encima. ¿Qué le diría yo a la persona? Yo diría que Pues no. yo diría que sí. Yo intentaría comprar el terreno. para no Ah, esa está sacarlo. buena. Va. Yo más. ¿Qué dirías tú? Yo diría que no. Vale, tú dirías que no. Tú, Claudia. Yo no. ¿Tú no irías? Ni por A ni por B. Solamente cuando me llaman a sacar el cuerpo. ¿Puedo ir a hacer un mantenimiento, por ejemplo, del sitio? Debería, ¿no? Pues digo, si lo requiere la ley que uno esté ahí, pues sí, pero pues si no, yo qué tengo que hacer ahí si yo no soy limpiador de lápidas ni nada, no sé nada técnico de eso. Yo le diría a la persona que si no tiene todavía ningún tipo de sentimiento arraigado, que vaya a creer que va a ir allá a tener una conversación o que se pueda ir a desahogar como si la fuera a escuchar, pues que mejor no vaya. Pero Sí. si va a ir porque ya tiene claro que está muerto, va a ir simplemente a mirar que la lápida por lo menos esté en pie y no esté rota, algo así, pues sí, yo no tengo problema. Que también hay que mirar el sentido. ¿Con qué se va a ir? Sí, exacto. ¿Con qué intención? Ay, pero hay Pero judíos que es muy consultan, difícil, ¿no? es muy difícil. Sí. Cateísmo. Es así, Es muy igual difícil consulta. uno ir Es y no sentir algo. Al menos el recuerdo de la persona. Sí, Ya tiene que ser una piedra. tener un nivel espiritual muy avanzado y creo que no se da. Yo siento que el recuerdo está independiente de que yo vaya al cementerio. Pero de pronto se recrudece más. Pues no se recrudece, digamos, puede ser más Más profundo. permanente, más... Más profunda la vaina. Es que depende mucho de la persona, es que no a todos les da igual. ¿Cómo así? Y no todas las muertes dan Las igual. personas van como un Creo que por sentimiento de eso. culpa y van, Puede ser. ¿cierto? O a superar algo. O a seguir viviendo algo. Sí. Yo sigo viviendo. O a consultar. Porque eso cada 8 días Sí, lo traigo lo mucho abro más, con sí, mi salió familia, mal, cada no 8 puedo días volver a tiene entierro que más. estar allá orgullosamente. y tiene que ser como un requisito ahí. Sí, eso es un acto ahí que hacen ahí, que lavar la lápida, que ponerle las flores, que cada y los lunes más que todo. Esa es una tradición romana, donde ellos decían que era una forma de, ¿cómo decirle yo? Como de llevar algo de vida a un lugar donde estaba la muerte. Algo así. Incluso algunos tenían por costumbre sembrar un árbol donde la persona se moría. Yo hasta donde sé había una tradición de cuando un judío o así iba a visitar a una persona, llevaba una piedra y la tiraba en la lápida. Eso que Pero cuando estaban esa era enterrados, dice Claudia. sí, Una Sí, esa sí, judía. Sí, Eso no hacen, es eso todavía judío. van y visitan y ponen una piedra. Y como dices tú, También les hay unos que predican, los ¿no? consultan. ¿Sí? Sí, y a veces van a las tumbas de Abraham, donde están, y hace Oraciones y todo. todo, sí, oraciones, rezos, pidiendo intercesión. Porque ellos piden intercesión. Por ejemplo, en Hasidut se pide eso. No, y ellos Como creen que se intercesión. conectan con esas almas, o sea que reciben más niveles interpretativos en esos lugares. Sí. Conocí a un judío que hacía eso. Y yo conocí, por ejemplo, dos pastores muy famosos de Bogotá, uno de ellos muy famoso, y él fue a la... Tumba de Catherine. Uno de Catherine Kuhlman y otro a uno que está en Inglaterra. Ay, no, esto es Purgion. Es Oral Roberts tampoco. De todas maneras fue y se tiró encima del sitio donde estaba sepultado. Y es que para chuparle la unción de lo que sea. No, lo hizo. Sí, sí. Lo hizo. Créame. Y la gente aplaudió en la congregación. ¿Sí? Entonces, visitar o no visitar, ir o no ir. Yo diría más bien la palabra adecuada es ir, no visitar, que visitar es como si estuviera vivo. Ir o no ir. Ya hicimos, cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Uno dice sí, pero no, quedamos en el sí, pero no. Ir o no ir. Pues sí, ir, pero no ir en chaval. Perfecto. Esa sería otra. Esa sería una norma, Sí. ¿sí o no? Ir, pero no ir en chaval. Ir con algún propósito de, no sé, que no Con seas ningún propósito de ir externo. a como No, a tener algún contacto. un contacto, una conexión emocional, Sí, sentimental. sí. Si yo estoy muy
conectado emocionalmente a esa persona, como dice Wendy, lo mejor es no hacerlo, porque eso al contrario siento que me va a bajar más, ¿cierto? Eso sería entonces lo mejor lejos. Si yo veo que ya no hay ningún tipo de sentimiento, de emoción, yo podría ir, ¿cierto?, al otro punto que dice Camilo, ir y hacer un aseo normal, ¿no es cierto?, marcar, si es que no han robado, porque lo roban también, se roban hasta los floreros, hasta las lápidas, se las roban, ¿no? Sí, y hacerlo como una especie, ¿cómo? Porque al fin y al cabo, supongo, ¿cómo? Sí, sí, porque de todas maneras eso es un bien que pertenece a nosotros, momentáneamente, pero pertenece, y supongo que debe estar como bien de uno, pues no brillado, pues, pero sí a lo menos cuidado. Sí, porque yo, pues cuando mi papá visitaba, mi mamá visitaba mucho a mi abuela, pues uno ve también que hay unas lápidas donde pues es un chiquero completo, es un basurero. Yo creo que la persona que compró eso está en la obligación de tenerlo presentable. Es mi familia y todo, pero cuando van es como que rompen las vestiduras, ¿no? Ah, eso ya es otro problema. Ya es es muy reciente. Pues yo digo, si yo emocionalmente estoy muy conectado con esa vaina, mejor no ir. Pues no ir. Así está la necesidad. Sí, digo que eso lo va a bajar más. Entonces la lápida de Abraham es ahí ya, porque ¿dónde está? ¿Cómo está? No, pero yo vi los sitios, por ejemplo, los sitios donde está Abraham, que dicen que ese es Abraham y que está ahí, en algo pues suntuoso, ¿no? Y además porque Abraham iba así, pero es porque tiene otra connotación, tiene una peregrinación de parte del catolicismo, del cristianismo, en otro sentido, y estamos hablando ya de... Porque si yo no lo veo, o sea, los relatos que están acá, pues yo no veo ese tono de ninguno de nuestros ancestros están preocupados porque que la cueva esté adornadita, pintadita, yo no los veo en ese plan. ¿A quién? Ninguno de los ancestros. No. Yo no los veo en ese plan. No, pero si tuvieron un sentido, dentro de la cueva Macpela, dice, te la vamos a regalar. Él dijo, no, yo te la compro. O sea, que tiene un sentido superior. Porque si fuera algo no... Enseñan ellos, dicen que compraron esa cueva y se preocuparon que porque supuestamente y aparentemente la ubicación de la cueva dice que es el primer paso, es el paso más cercano que hay para el año de él. O sea que cuando se levante el juicio ellos van a ser los primeros que van a hacer el papel. O sea, una enseñanza que algo que leí por ahí. Pero sí. Es que ni siquiera los huesos de Dios. Sí, pero no, yo no puedo caer en otro extremo. En el otro extremo, ¿qué es? Sepulte donde quiera y como quiera. Sí. Porque también tiene que haber un manejo adecuado aún con este cuerpo, ¿no? Es que se supone que lo correcto es que se entierra y que eso que quedó enterrado ahí se quede. Sí, eso sería lo más normal. Como pasa por nosotros en nuestra cultura, que son 4 años, saquen los huesos. Y créemelo. No... Y los arios que llaman eso. Los arios, sí, los arios. Y uno debe ir participando desde ya, o diciéndole a la gente. Uno debe hacer siempre una recordación por los muertos, ¿no? Solo o sea, traerlos a memoria a las personas como fueron, ¿no? Pues vuelvo y repito. Sí, yo por ejemplo, mi abuela, que fue la que me crió, pues yo la recuerdo aún con muchísimas cosas, ¿sí? Pero yo por ejemplo no. Entonces, digamos que aún nosotros deberíamos ir diciendo cómo hacer el manejo de nuestro cuerpo, ¿no? A las personas que aunque eso, o nosotros dijimos una cosa y dijimos otra cosa, lo que digan nosotros. Le faltó preguntarle a que si es adecuado, por ejemplo, si una persona, sí, para hacerla más cortica la pregunta, si una persona viene y me pregunta, bueno, usted lee en la Biblia y ese cuento, y yo tengo un familiar, ¿sí, no?, que pereció hace unos 2 años, y yo voy de vez en cuando al cementerio, voy y le llevo rosas, o voy simplemente limpio su lápida, ¿eso está bien? ¿Eso está regular? ¿Eso está mal? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Pues si María Magdalena fue, ¿no? A ¿Y? limpiar a la esta de Joshua. Bueno, ustedes me entienden. Sí, No, a era hacer terapia. eso. Se supone que en la Torah dice que uno va, creo que es al 3.er y al 7.º día, si no estoy mal. En números está eso, números 19. Búscalo y nos enseñas.
Dice que al día siguiente fueron allá con aceites y especias para terminar de alistar el cuerpo, porque eso era una tradición que se manejaba en nuestro pueblo. Pero eso es lo de la purificación de los inmundos. Sí, lo de la purificación de los inmundos para purificarse ya. Entonces, ¿tú qué dices, Olga? ¿Qué le dirías a la persona? Dice que no, eso es lo que tú. Ya entré en duda. Pensando en porque yo pues pensaba que no sería bueno, ¿no? Pues porque de todas maneras para ir a... Pues también en el concepto que lo maneja, digamos, el catolicismo, de ir a rezar y pagarle misas y eso, pues... O sea, que ese sí es el sentido. Sí, entonces yo le diría que no, y van a pedirle cosas, ¿no? Que llevan medallas, ya. Con razón los roban. Medallas de virtudes y eso. Sí. Para pedirles favores a las almas. Pues yo vi en un Yo cementerio. ¿Me contaste? Sí, Y me iría señor. del país. Número 1911. ¿Qué dice? Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, ¿no? Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio, y si el tercer día no se purificare, será limpio el séptimo día. Bueno, está hablando del que tocare, ¿no? Sí. Que tocare pero no sale en un proceso. Lo único que yo veo natural es no consultar a los muertos. O sea, uno puede ir pero limpiarles, pero no a ir como a aquí estoy, mijo. Bueno, entonces, si ustedes miran, no hay una norma como tal explícita que diga el manejo, ¿no? Todos tienen diferentes puntos de opiniones y, por ejemplo, me parece muy acertado que dice, eso está en un libro, ¿cierto? Dice ir y hacer un mikveh, vale. La parte emocional y sentimental, si está ligada, pues lo mejor es no hacerlo. También dice que uno no puede ¿Sí o no? mencionar el nombre del fallecido por 30 años, que un cambio está muy bien. Sí, pero eso es tradición. natural? Tradición, no, tradición. tradición. Bueno, llegamos entonces a conclusiones. ¿Se va o no se va? ¿Y la regresamos? ¿Cómo era que alguien me mencionó algo de Joseph? Los huesos de Joseph fueron sacados, ¿no? Ya que el que los cogió se tuvo que haber contaminado. Me imagino que los tipos hicieron algún tipo. ¿Por qué él se mandó a sacar? Él dijo cuando murió, él dijo que sus huesos no fueran enterrados ahí, sino fueran llevados con documentos. Bueno, y si yo hubiera sido un practicante, le digo, pero hermano, ¿para qué vamos a llevar sus huesos? Y pues ahí donde no, de todas maneras ustedes van a resucitar ahí. ¿Cuál es el día? ¿O no? O sea, va a resucitar aquí, en Egipto, en Jerusalén, en Egipto, en la mitad de Cisjordania, donde sea, si lo enterramos ahí, ahí lo van a resucitar. Pero era yo ¿quién iba a decir que no? Sí, ¿Y el pueblo lo hizo? El pueblo lo hizo. ¿Cierto? Y dijo, yo no quiero que me entierren aquí en Israel. También es algo como decir que él no era egipcio, ¿no? Ahora, ¿quién más murió patriarca grande Pero en Egipto? Pero, ¿dónde se lo pregunto? Antes de que, pues cuando ellos salieron de Misraim, ¿cómo hacían ellos para purificarse si no habían estas leyes? Bueno, vuelvo y digo, a Plata de hoy. A Plata de hoy le diría, no, hay que hacer una purificación y tal, pues, si quedaba contaminado con muerto, ¿no? Entonces ahí no le valía. Pero ellos manejaban otras leyes. ¿Quién murió grande en Egipto? Jacob. ¿Él mandó sacar sus huesos? No, porque ya lo enterraron directo y le dicen Marruela. Bueno. Entonces, ¿qué le hubiera yo dicho a José? ¿Qué? Vengo llegando. No, se puede haberle dicho, no, lo enterramos y acá no quiero que me entierren allá. Lo repatrian, tiene que ir a la embajada. Pero ¿cuál sería el concepto de eso entonces sobre los entierros? Yo le hubiera preguntado a José, bueno, ¿y cuál es el misterio que a vos no nos acomoda? ¿Qué le enterramos allá? ¿Cuál era el concepto que él tenía más bien de la tierra que el Eterno les había prometido? Bueno, ese es otro cuento, porque él diría, no, yo quiero que me entierren en la tierra que nos van a dar a nosotros. Y eso ya tiene de largo como de ancho. Porque yo le diría a mis padres, no, pues llévenme para Boyacá. A mí me metieron aquí. ¿Sí? Podría decir, no, pero tengo que tener un sentido, no como una obsesión o como una especie de un gusto sin interpretación, o un gusto sin base y sin sujeción.
Puede decir que es pertenencia. Yo sé que hubiera sido colocado en Egipto. Como Pues que... hubiera sido como un egipcio, ¿no? ¿Y qué más hubiera, cómo hubiera sido promulgado Joseph en Egipto? Un dios. Estaríamos en problemas. Pero ¿Cómo? ¿cómo creen que es lo mismo? ¿Cómo? Porque fue enterrado en Macpela. Entonces, como él fue algo místico en su sacada del cuerpo. Yo no, quiero que me saquen y que me entierren en tal sitio. Y el pueblo como tal lo hizo, ¿sí o no? Lo hizo, respetó eso. Listo. Entonces vamos de menor a mayor. ¿Debemos consultar los muertos? No. ¿Debemos hacer algún tipo de cuestiones paganas hacia los muertos? No. ¿Debemos hacer un pago de misas y cosas por el estilo? No. ¿Deberíamos en algún momento ir o invitar a alguien a eso como una especie de recorderis? Camilo me invitó, vamos a la tumba de mi abuelita. No. O sea, no. Apenas. Entonces, ¿qué se les convierte en ese sitio? Pues un sitio de muertos. Punto. ¿Cierto? La persona si va a visitarlo y sentimentalmente está unida a eso, allá se nos flaquea. ¿Sí? Si no está unida sentimentalmente, es más, yo podría, si hiciéramos eso teóricamente, yo fuera a visitar, por ejemplo, un vecino que murió, pues, primero que todo yo no lo visito porque no tengo ninguna conexión con él. O sea, me parecería tonto. O sea, que yo por obligación, si voy a visitarlo es porque tengo algún tipo de conexión. Ahí cabe lo que dice que los muertos... Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Dice, bueno, entierren, ¿no? Entierren. Tanto como entierren. Pero no una vez explicamos eso aquí. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Denson, ya que está hablando de muertos, ¿uno puede donar los órganos? Bueno, entonces hay unas normas básicas, que... Si es como negocio no se puede. Si es como para algo. Para salvar a alguien, Para salvar sí, claro. Entonces para salvar a alguien, sí. Si es para negocio, no. Ese punto, y hay unas normas básicas entonces para la cuestión de eso, ¿sí o no? De los entierros, de los sepulcros, de todo ese cuento, que nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Mariachi no le vamos a llevar, ¿cierto? Cosas por el estilo, ir a llorar al frente, vamos a llorar, así no estemos al frente. Si estamos ligados espiritualmente y si estamos ligados emocionalmente por necesidad en la casa, vamos a llorar la ausencia de una persona. Entonces, si uno, digamos, es una pregunta, digamos, si en mi casa la persona me trae muchos recuerdos, ¿yo me puedo ir de la casa? Sí. Pues de por sí los psicólogos aconsejan, si uno no es capaz de superar un luto, sí hay varias cosas que hay que hacer. Sí, porque eso no es así nomás. Que entra al cuarto de ella y pues, menos que ese tiene una presión ahí. Claro. Sí. Y no todo el mundo asimila un luto de la misma forma. No todo el mundo asimila. Si no asimilamos de la misma forma una ruptura sentimental, ¿sí o no? Mucho menos. Todos superan o todos manejan. Por ejemplo, la ruptura sentimental de uno, llamémoslo comillas, novio o esposo, de muchas formas, pues imagínense mucho más la muerte de un ser querido, pues es mucho más. Si la partida de un hijo, siente uno esa ausencia y ese dolor, ¿qué hace uno ahí? Yo si no me quedo ahí, bueno, sí, me asimila que él ya se fue y ya. Sí, ¿no? Pero, dicen como es como estar acompañado. Dicen que no es recomendable estar muy solo, pues como estar acompañado, pues como para sí, mil hacer diálogo eso hay mil cosas para la cuestión de la superación de eso, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con los muertos. Entonces lo ideal sería no visitarlos con un sentido pagano, ¿cierto? De llevarles flores o cosas por el estilo, porque ellos no, ni tacitas de maíz, ni medallas, tú me decías, ni canciones. Sí, entonces uno ve que realmente visitarlos, pues hay una ausencia de duda, porque precisamente yo iría como para un algo. Don Nelson, una pregunta ya como cabalística. Sí. Digamos, uno de ser humano se apega mucho como a este cuerpo, ¿no? Claro. Si no quiere. Sí. Y para desprenderse del cuerpo, me imagino que va a haber como una lucha. Esa fue la misma lucha que tuvimos cuando nos despegamos de lo que estaba arriba y nos venimos para acá. Pues generalmente cuando nacemos lloramos, ¿no? Sí, generalmente cuando nacemos, salimos, rompimos el vientre,
lloramos. Pero Y eso es porque nos igualmente quitaron estando- una comodidad. Igualmente estando en el vientre ya estábamos acá, ¿no? Sí, Eso y está algo como incómodo, natural. ¿no? Y está incómodo. O sea, lo sacaron. Es que la incomodidad aquí no se nota tanto como se... Pero mentira. Entonces, Juan Pablo hace una pregunta: si nosotros vinimos y a la hora de entrar en este cuerpo, nos incomodaron, y si yo tengo apegos, ¿sí o no? Los apegos. No, esto lo hablamos una noche aquí, que el apegar me hace, nosotros somos, entre más apegados estamos a ese cuerpo, más adictos nos hacemos al cuerpo. ¿Sí o no? ¿Me estás entender? O sea, más se nos vuelve, como ejemplo la sociedad de hoy, ¿sí? Que hay un tipo de belleza y todo ese cuento, flacos y otros marcados y todo ese cuento. Eso es porque están apegados al cuerpo. Hay un apegamiento, hay una idolatría. Entonces dice, si nosotros estábamos en los cielos y lo que hizo que nosotros descendíamos en aquí de tierra, se produjo como ese dolor también. Yo digo que Job dice algo interesantísimo. Bueno, Job dice todo interesante, pero dice: el hombre nació ¿para qué cosa? Para la aflicción. Para la aflicción. Y eso a mí ya me dice algo. El hombre nació para la aflicción. El hombre nació para la aflicción. Por eso cuando al hombre le dicen, siempre casi eso que las técnicas de mercadeo y de ventas dicen la palabra feliz en algún punto, ¿no? O sonríe, Felicidad, acá dicen. o feliz, algo con feliz. Cajita feliz. Las lista para la felicidad. cuestiones de mercadeo. Por eso mismo, porque nosotros creímos que a este mundo vinimos a ser felices, y no es así. Entonces venimos Tampoco a ser amargados, tampoco. Sí, no, tampoco dice el mercadeo, tampoco dice la Biblia bienaventurados que son amargados. No, bienaventurados, no diga, no se gloria el rico en sus riquezas, sino ni el fuerte en su fortaleza. Aquel que se gloria en algo es en conocerme y en entenderme. Conocerme y entenderme. Eso vinimos aquí a este mundo, a conocer y entender a cada uno. Si ustedes ven, cuando nosotros nos distraemos de ese punto, la tarjeta de crédito nos quita la paz. ¿Sí o no? Un jefe que sea altivo, ¿sí o no? Nos saca la piedra. Un amigo, un compañero que sea... ¿Cómo no? ¿Sí? No. Se la sacan, ¿sí me entiendes? Entonces, todo el mundo, todo el contexto, nosotros lucha para que uno viva como tiene que vivir. ¿Y cómo anda el mundo? O sea, si nos subimos a otra milenio, nosotros vemos el rostro de la gente, no sabemos cómo va todo el mundo, ¿sí o no? Y ojalá a las 6 de la mañana, ¿cómo va el mundo? ¿Cómo va? Que estallan, ¿sí o no? Arriados, dice Sergio. Entonces, no sé si contesté, dice: nosotros vinimos de todas maneras a un estado en el cual nosotros queremos volver. O a lo menos yo anhelo que Yeshua venga y establezca ciertas cosas y me libre de este cuerpo, porque este cuerpo a diario me hace de todo, desde caer hasta enfermarse. Pero entonces, digamos, en todo el transcurso de la vida, ya ese estado como que no lo olvida, porque uno ya no se quiere morir. Uno ya no se quiere morir. Pues eso que uno diga, yo no sé si los demás. sí, pues yo en mis oraciones. Cuando uno está enfermo, anhela estar bien, porque Claro. uno le da cierto temor Sí. de que se muera uno. No, O sea, claro, uno como no. que olvida Y a usted lo mandan a un charco y así no sepa nadar, usted patalea, mi hermano. Sí. Pues hay un apego. Por supervivencia. ¿Sí o no? Y esa supervivencia, ¿dónde nace? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, digo: no, yo tengo un filo ni el tenaz, voy a morir de hambre. Y va uno a la nevera y dice: no, preparémonos algo, ¿sí o no? Dejemos esos deseos de muerte para otro día. Eso es normal de un nivel de subsistencia y un apego, ¿sí? El apego se apega, el ser humano se va pegando a la vida. Entonces uno siente dolor de cabeza, ¿qué hace? A veces toma una pastilla. Y le dicen: usted está enfermo de tal cosa, y dice: hay un médico que conozco que es bueno, uno va al médico. Porque hay una nivel de subsistir. Nadie quiere morirse, yo creo que nadie, ¿sí o no? Sin embargo, en el sentido espiritual, nosotros sabemos que tenemos que volver a otro estado. Y ese estado es un nivel superior, que es inevitable y que es el mejor, ¿sí o no? Que es mucho mejor que el que estamos viviendo. Y el cual clamo también que sea pronto, sobre todo que venga Yeshua y venga pronto. No que me muera pronto, pero que sí volvamos a nuestro estado. Entonces, volvimos a lo de los muertos, ya que fuimos al otro lado. Y esas hay unas normas básicas, ¿sí o no? Ahora, si la persona quiere ir, digo yo,
Si está desconectado, generalmente si se va para un algo. Y se puede ir sin que se afecte emocionalmente, que cada 10 personas que le preguntan a eso es porque están afectados emocionalmente. Entonces dile, mejor no vaya. La pregunta es, ¿puedo ir al cementerio? Es porque mejor decirle, antes de que avance, no vaya. Porque puede estar emocionalmente afectado. ¿Sí? Este hombre, ahora hay algo, mire, estamos hablando porque el endemoniado Garadeno, nos queda 5 minuticos. En el endemoniado Garadeno hay 3 particularidades. Dice, al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo? Endemoniado. Desde hacía que mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en donde, en los sepulcros. Al ver a Yeshua, lanzó ¿qué cosa? Un grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Yeshua, le sabía el nombre, ¿no? Yeshua. ¿Y cómo lo reconoce? Hijo del Elohim Altísimo. ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego, ¿qué cosa? Que no me atormentes. O sea, el demonio, dígame bien, la persona en sí no puede conocer a la persona que está allá. Pero lo que está en la persona sí conoce quién está allá. ¿Me está haciendo entender? Sí. Vamos a decir que el tipo se llama Francisco. Francisco va por aquí. Por aquí, ¿sí o no? Viene por aquí Yeso, por decir Yeso. Francisco en sí, Francisco en sí no conoce quién es Yeso. Pero el demonio sí sabe, ¿sí o no? Y le dice por su nombre. Por su nombre. ¿Por qué dice por su nombre? ¿En los cielos se llamaba Yeshua? Pues al parecer sí. Porque si no, ¿cómo le iba a decir Yeshua? Le dice Yeshua. Y segundo, no lo reconoce ni siquiera como un apóstol o como algo así, sino que lo reconoce que hijo, le dice hijo del Dios Altísimo. Y enseguida, ¿qué les dice? ¿Por qué me atormentas? Atormenta. Bueno, él estaba atormentando a una persona y ahora el demonio resultó atormentado. ¿Sí o no? Algo extraño. Sigamos. Dice, al ver a Yeshua, repito el 28, lanzó un gran grito. ¿Quién gritó? ¿Francisco o el demonio? ¿Y utilizó las cuerdas bucales de quién? De Francisco. El ver a Yeshua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién está diciendo eso? ¿Pacho o el demonio? El demonio. El demonio. Tomando las cuerdas bucales. ¿Por qué mandaba? Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Ahí no habla de un espíritu cualquiera, sino habla de un espíritu inmundo. ¿Cómo lo llama esa traducción? 29. Impuro. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había, ¿qué cosa? Apoderado de él. Apoderado. O sea, ellos toman el poder de la persona.
porque hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Quiero terminar aquí con algo, que hagamos 3 cosas de énfasis. El 27, por favor, 3 cositas para subrayar. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Un punto, no vestía ropa. Segundo punto, ni moraba ¿en dónde? En casa. Tercero, dice que moraba ¿en dónde? En los sepulcros. Ustedes han visto como yo muchos indigentes, ¿cierto? Muchos le llaman que se llaman habitantes de la calle. Persona en condición de debilidad. Y ustedes ven que los que ya están, o unos que ya hacen mucho tiempo, están en una condición lamentable. Muchos de ellos pueden andar hasta desnudos y no sienten ningún tipo de vergüenza ni de pudor. ¿Sí? Y caminan y caminan y caminan y caminan y caminan y caminan y vuelven y caminan, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar aquí el relato, pero quiero dejarles una inquietud, una pregunta para que ustedes durante la semana, cuando se estén bañando, le echen cabeza. Y es, ¿cómo una persona sin necesidad de consultar brujos, hechiceros, cementerios, pudo estar endemoniada? ¿Dónde empezó a estar endemoniada? ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? Voy a decir algo, miren. Hay familias donde el muchacho es drogadicto y ladrón. Las hermanas, por decir una, los muchachos salen drogadictos y ladrones. Las chicas salen prostitutas y ladrones. Es muy difícil que en una simiente de esas como que se halle el bien. ¿Sí? Muchos de nosotros, incluyéndome, yo recibí liberación. ¿Sí? Y yo recibí liberaciones tenaces. Y no la recibí en la iglesia, la recibí aquí en la casa. Cara a cara con Hashem. ¿Sí? Entonces, mi pregunta fue, ¿en qué momento, en caso mío, yo quedé entrelazado? Bueno, yo podría decir, bueno, cuando consulté las cartas, ¿sí, no? Cuando invocaba a mi abuelita, que yo invocaba harto a mi abuela, a cuestiones de brujería, de hechicería, cuando eché el tabaco, porque también lo eché. Pero yo nací con esa tendencia, desde muy pequeño, nací con esa tendencia, a ese vínculo. Desde pequeño me llamó siempre la atención eso. ¿En qué momento yo pude haber desarrollado en mí ese vínculo? Bueno, entonces los que han recibido liberación. ¿En qué momento yo quedé como atado a eso? Unido a eso. Entonces que hemos recibido liberación, ¿no? Entonces, no, bueno, yo me contaminé cuando iban de los medios. Pero antes de eso, yo pude haber estado endemoniado. ¿Se acuerda que hay un relato también que dice que hay un niño, ¿cierto? Le echaban el fuego y dicen que desde que ha nacido, y le hacen la pregunta, ¿quién pecó, este o los padres? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sino para que en él se manifieste la gloria de Dios, dice por ahí el antiguo. Y él era niño, nació nació endemoniado, nació. Y yo vuelvo a repetir muchas veces después un ejemplo, que en una congregación que yo fui donde un niño de 7 años estaba totalmente endemoniado y el pastor no lo podía creer. Y está endemoniado. Porque ellos piensan que cuando que su nivel de conciencia llega alto es cuando se contaminan con las cosas del mundo. No. Hay niños que de 2 años tienen un comportamiento tenaces. ¿Ustedes han visto? Sí. Aquí, alguien me contó aquí, por ejemplo, que el sobrino tiene ¿cómo es? Autismo. Y muchos autismos no es autismo, sino que están endemoniados. ¿Sí o no? Hay un documental de una niña que dice que tiene esquizofrenia desde los 8 meses
Ella la grabaron desde los 8 meses en adelante y ella veía, era solo las paredes y mostraba con 8 meses. Yo veía ese documental y es horrible cuando le dan esos ataques. Vale. Porque ella dibuja a la persona que ella le habla. Sí, por ejemplo, eso del amigo imaginario. Sí, y a los cuántos años puede tener un amigo imaginario un niño. Oye, al taxi se subió uno que se llamaba Topo, no, es de una tira cómica. Y él no sabía, dijo, él nunca ha visto esa tira cómica y citó el mismo nombre. Y dije, bueno, ¿por qué lo escuchó usted? Dijo, no, dijo, y empieza a eso, a decir, no, fue que a mí me dijo mi amigo. Y eso lo empezó a presentar no hace, y es que tiene 2 años y medio. Mi amigo, dice Carato, mi amigo me dijo. Entonces, ¿cómo un ser humano puede nacer con eso? ¿Sí o no? Y eso está ligado a algo que se llama maldiciones. ¿Cómo hay generaciones completas, familias completas, donde todos son alcohólicos, o todos son prostitutas, o todos son ladrones, como me decía uno del IMPEC? Digo, no me lo van a creer, ¿cierto? Pero en la picota está el papá y el hijo. Y el papá cayó primero y el hijo cayó después. Todos han sido, y usted visita a la tía y la tía es igual de ladrona y todos son así, eso es un combo completo. Digo, ¿qué los tiene? ¿Qué los tiene sujetos? Sí, para la noche hablamos de eso.